Al parecer la señal está bastante estable, ¿ya? Si hay algún problema con la señal en medio de la presentación, ustedes me avisan para compartir con el teléfono la señal. ¿Ya? Ya. Porque voy En a nuestro estar caso, acá con el Wi-Fi, así que... ¿Ya? ¿Comenzamos? ¿Sí? ¿Comienzo? ¿Aló? ¿Aló? ¿Me escuchan? ya. Ahora sí. Ya. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, Ya, perfecto. Voy a empezar a presentar, ¿ya? ningún problema. Yo me voy a poner en mute para evitar sonidos que se salgan de lo normal, ¿ya? Ya. ¿Sabes que no me deja, no me diste opción para compartir? No me deja. Porque igual tuvimos este problema, ya lo Ujú. puse como coanfitrión. Claro, pero no me da la, Ya, la opción. vamos a arreglarlo de inmediato, no se preocupe. Ahí sí, ¿Sí? ahora sí. Sí Nada mañoso estamos, no va a pasar eh, nada, ya. estas cosas son así, si las cosas digitales hay que acostumbrarse a esto. Muchas veces en medio de una presentación me tocó participar la vez pasada en una charla académica y la persona que estaba presentando tuvo que salir y entrar. Entonces, esta dinámica digital es cómoda, es como bien higiénica, por decirlo así, pero tiene esto, de que la señal, el sistema, a veces titubea, entonces va a haber que acostumbrarse a cierta inestabilidad, ¿ya? Esperemos que la señal esté bien, si no, ustedes me avisan y cambiamos de señal, ¿ya? Ya. Ahora me deja compartir, antes no lo hacía. Ya, aquí estoy compartiendo, voy a agrandar, ¿ya? Ahí. ¿Se ve bien? Víctor, y que me está dando problemas. Ya. Ya, Usted me, usted me avisa. para que se pueda ver lo que usted está tratando de proyectar, porque aquí no lo vemos. Ya. No me quiere mostrar la pantalla. Voy a salir y ingreso de nuevo. A veces pasa eso. Bueno, Ahí dejé de compartir. Solo nos vemos nosotros. ¿Ya? Voy a ingresar otra vez a ver si ahí lo toma. ¿Ya? ahí estamos, ahí estamos. El computador era el mañoso. Ajá. Todos son mañosos. ¿Sí? Sí, todo ahí. Ya, La ahora gente. sí. Ya. Aquí voy a compartir. Ustedes me avisan. ¿Ya? Ahí estoy compartiendo. ¿Se ve? Sí, Ya. Ahora voy a agrandar. Agrandé. ¿Se ve bien? ¿Sí? se ve bien, don Andrés. Perfecto. Entonces vamos a comenzar. ¿Ya?
Bueno, esta es la editorial, ¿no es cierto? Una editorial creada el 2016, que comenzó trabajando literatura infantil, ¿ya? Posteriormente comenzamos ya a meternos en los temas históricos que conciernen a Valparaíso y que es lo que nos convoca hoy día, ¿ya? Los libros, ¿no es cierto?, de la editorial estudian al Valparaíso de inicios del siglo XX. Y en tal sentido, nosotros tenemos 4 trabajos surgidos de ese periodo, ¿ya? Aclarar que nosotros trabajamos con los 4 diarios de la época, ¿ya? Estaba el diario El Chileno, el diario El Mercurio, el diario La Unión y el diario El Heraldo. Esos eran los 4 diarios del periodo. Ahí nosotros investigamos con la prensa de época. Estaba también la revista Zig-Zag y la revista Sucesos, que aportaba muy buenas fotografías. ¿Ya? Este libro salió este año, Crónicas Policiales de Valparaíso, y está todo ligado, ¿ya? Porque como corresponde al periodo, tenemos la viruela de 1905, el terremoto de 1906, y entre medio de eso, una crisis delincuencial muy grande en Valparaíso, ya que es más o menos el tema de este libro. Nosotros, como les digo, vamos a estar abordando los 4 títulos del periodo porque se relacionan entre sí, obviamente, ¿ya? Este es el otro libro, hubo una viruela en 1905 en la ciudad que en el fondo dejó en evidencia, ¿no es cierto?, la insalubridad en la que vivían la mayoría de los porteños de la época, ¿ya? Al año siguiente de esta viruela, que fue muy mortífera, piensen ustedes que en Valparaíso había 150.000 personas, 150.000 habitantes en Valparaíso, y fallecieron 7.000, ¿ya? Es bastante. ¿Ya? Y básicamente fue por las condiciones de insalubridad que había principalmente en los conventillos, que eran estas habitaciones colectivas, ¿no es cierto?, que habían tanto en la ciudad como en los cerros. ¿Ya? En Valparaíso la gente cree que los conventillos estaban en el centro de la ciudad solamente, pero no, había conventillos en los cerros también. ¿Ya? La insalubridad era muy grande en esa época en Valparaíso, para que ustedes se hagan una idea, había conventillos que tenían 200 personas y había una sola llave de agua potable para 200 personas, ¿ya? Y en ese tiempo el sistema de agua potable no es como el que tenemos ahora más encima, que nosotros abrimos la llave y sale un chorro. En ese tiempo había que esperar eh, cerca de 1 minuto y medio para juntar 1 litro de agua. ¿Ya? Entonces ustedes comprenderán que con esas condiciones de vida, esas 200 personas no se bañaban, no lavaban la ropa, entonces había mucha insalubridad. Imagínense lo que eran los baños en la época. ¿Ya? Al año siguiente de este desastre, ¿no es cierto?, que fue bien escandaloso porque hubo problemas con la vacuna, ¿ya? Se envió de Santiago una vacuna que no sirvió para nada, fue bastante escandaloso. Al año siguiente de este desastre viene esto, ¿ya? El terremoto más grande que ha habido en Valparaíso. Entonces son años muy complejos para la ciudad. Alta delincuencia, ¿no es cierto?, una epidemia de viruela y para más remate un tremendo terremoto en 1906. ¿Ya? Este terremoto fue particularmente grave porque hay que considerar que en ese tiempo la construcción en Chile era muy distinta de lo que es ahora. ¿Ya? En ese tiempo existía el método que se llamaba método masivo de construcción, que era pegar ladrillo sobre ladrillo, unir al ladrillo sobre ladrillo, sin estructura metálica. ¿Ya? Entonces eso incidió obviamente en que la gran parte de los grandes edificios que había en el plan de la ciudad se vinieran al suelo. ¿Ya? En medio, ¿no es cierto?, de todo este caos, imagínense, peste de viruela 1905, una crisis delincuencial importante, ¿no es cierto?, más un terremoto que fue fatal para la ciudad, aparece este personaje, ¿ya? ¿Quién es este señor? Este señor es un francés, ¿no es cierto? Fue un francés, un aventurero francés, la verdad, que fue fusilado en Valparaíso en 1907 porque se consideró que era un asesino en serie, ¿ya? Lo curioso, ¿no es cierto?, es que hoy en día este personaje fusilado en 1907 como asesino es un santo popular en la ciudad, ¿ya? Eso es lo curioso, ¿no es cierto? Entonces esa paradoja me motivó a mí a investigar un poco quién fue este personaje, cómo fue el caso policial, cómo fue el caso jurídico, y ahí me encontré con bastantes sorpresas que yo, a medida que voy relatando,
les voy a ir contando algunos pormenores, porque lo ideal es que ustedes en algún momento lean el libro, ¿no es cierto? Entonces no es bueno contarlo todo. Comencemos entonces con el relato propiamente tal, ¿ya? Fíjense en esta foto de 1885, la Plaza Victoria. En Valparaíso ocurre, ¿no es cierto?, que hay una idea bastante romántica de lo que fue el pasado de la ciudad, ¿ya? Y tiene sentido, ¿ya? Debido a que cuando uno ve esta clase de fotografías se encuentra precisamente con una ciudad bastante más ordenada, ¿ya? Como ustedes pueden ver, obviamente no hay rayados, ¿no es cierto? Se ven las plazas con más árboles de lo que hay ahora, se ven los espacios públicos limpios, se ve una ciudad más bonita, ¿ya? Pero yo ya les di, ¿no es cierto?, más o menos el preámbulo de lo que subyace detrás de esta fotografía. Estos son los espacios públicos. Detrás, ¿no es cierto?, en el Valparaíso real de época había, ya lo dijimos, mucha insalubridad, mucha delincuencia, mucha inseguridad, ¿no es cierto?, más otros conflictos sociales de relevancia. Ya piensen ustedes que en 1906 recién se estaban organizando las organizaciones obreras, ¿no es cierto?, para luchar por las 8 horas laborales. ¿Ya? Había mucho trabajo infantil en Valparaíso, los niños trabajaban en promedio 12 horas, ganaban el 40% de lo que ganaba un hombre adulto, las mujeres también trabajaban 12 horas en promedio, ganaban el 40% de lo que ganaba un hombre, ¿no es cierto? Entonces era una ciudad compleja. ¿Ya? Entonces, cuando uno empieza a saber esa clase de detalles, esta clase de imágenes empiezan a relativizarse un poco. Ya no se ve tan perfecto. Nosotros ya sabemos que detrás de esto había mucho conflicto. ¿Ya? Ahora, efectivamente, las fotos son muy lindas. Esta es la Plaza Italia, que en ese tiempo se llamaba Parque Municipal. Hoy en día la Plaza Italia está bastante, digamos, dejadita, ¿no es cierto?, de lado. No está muy bonita que digamos. Y fíjense cómo era antes. Ya era frondosa, miren eso, ese alumbrado público, ¿no es cierto?, esos faroles bonitos, esculturas, ¿no es cierto? Era un lugar mucho más lindo de lo que es ahora. Entonces, como les digo yo, estas fotos antiguas empiezan a formar en nosotros la idea de que Valparaíso era mucho mejor antes que ahora. Y la verdad es que no es tan así. ¿Ya? ¿Había cosas mejores? Sí, como el cuidado de los espacios públicos, sí, pero el resto era bastante peor. Lo que sí había en Valparaíso en ese tiempo era mucho comercio, ¿ya? Este es el sector para quienes conocen Valparaíso, esto es Errázuriz, hasta ahí llegaba el mar. Entonces los barcos atracaban acá y aquí se guardaban las mercaderías. Había efectivamente, hasta antes de la Primera Guerra Mundial fue esto, había mucho comercio en Valparaíso, ¿ya? Movimiento diario de vapores que salían a todas partes del mundo. En ese sentido, sí, había mucho más movimiento en Valparaíso. Esta es una foto de 1900. ¿Ya? Fíjense en la publicidad de aquellos años. Estos son unos diarios, en ese tiempo los diarios eran enormes, eran súper grandes, y fíjense la gran cantidad de publicidad que había, ¿ya? Porque efectivamente en Valparaíso había mucho comercio y de distinto tipo. Lo entretenido es que estaba sectorizado. ¿Ya? Por ejemplo, en la Plaza Victoria se concentraba todo lo que era venta de ropa. ¿Ya? En la calle Chacabuco, en la calle Yungay, que son más cercanas al mercado de Valparaíso, había lecherías, ¿no es cierto?, bodegas de vino. Estaba bien sectorizado Valparaíso, como ordenado en ese sentido por sectores comerciales. Efectivamente había mucho comercio en Valparaíso. ¿Ya? Este es el diario de 1893 y el otro de 1906, ahí se grafica más o menos la gran cantidad de comercio que había, y tiendas como estas, ¿ya? Tiendas, ¿no es cierto?, con dueños extranjeros, ¿ya? Dueños sobre todo ingleses y alemanes, principalmente, ingleses y alemanes, también había franceses, italianos y españoles empiezan a llegar ya de 1906 en adelante, ¿ya? Pero en este tiempo había muchas importadoras, ¿ya? Llegaba mucho producto de Europa a Valparaíso y uno se encuentra con fotos como esta es la calle Esmeralda, en 1895, ¿ya? Ven esos niñitos que están ahí, ¿no es cierto? Son suplementeros, ahí vemos un ejemplo de trabajo infantil, ¿ya? Entonces sí, también había mucha vida cultural en Valparaíso, principalmente acá, ¿ya? En el Teatro Victoria,
que se destruyó por completo en el terremoto de 1906, esta es una foto de 1895. Aquí había mucha foto cultural, mucha actividad cultural, perdón, y venían artistas de todo el mundo, ¿ya? Y era muy famoso el Teatro Victoria y muy cotizado, porque cuando a las compañías artísticas no les iba muy bien, les quedaba el consuelo de que terminaban en Valparaíso su gira, y eso les garantizaba por lo menos 2 semanas de lleno total. Entonces, este teatro sí implicó mucha vida cultural, sobre todo en el ámbito teatral, sobre todo en el ámbito de lo que era la zarzuela, ¿no es cierto?, y la opereta, ¿ya? Principalmente esa clase de eventos acontecían acá, ¿ya? No era el único teatro, ¿no es cierto? La vida cultural en Valparaíso era más o menos entretenida. Estaba el Teatro Nacional, ¿no es cierto? Que esto está al lado de lo que... Esto está en Independencia con Merced. Merced es la calle Uruguay, para los que conocen Valparaíso, cerca de la Plaza Italia estaba esto, ¿ya? Entonces, el Teatro Nacional tenía otra clase de eventos, ¿no es cierto?, de números, ¿ya? Pero también tenía zarzuela, ¿ya? Aquí tenemos la compañía dramática española Serrador Marino, ¿cierto?, la que figura ahí abajo. Y también había algunos espectáculos un poco más peculiares, saltimbanqui, familia en bicicleta, ¿no es cierto?, zarzuela, como se puede ver ahí otra vez, ¿ya? Ese era el Teatro Nacional, y otros teatros como el Apolo, ¿ya? San Ignacio con esquina con Victoria también. Lo entretenido de encontrar esta clase de informaciones que figuran los lugares, entonces uno se puede ubicar en la ciudad de hoy en día, donde habría estado este teatro. ¿Ya? Y también había carpas teatro de verano. Uno cree que la carpa teatro de verano es algo que se hace ahora, ¿no? Imagínense, esta es de 1906. ¿Ya? Entonces sí, nos encontramos con una ciudad bastante especial, ¿no es cierto? Donde había mucho comercio, pero donde había una serie de factores, como yo les fui enumerando al principio, ¿no es cierto?, que eran bastante conflictivos. Y el principal era este, ¿ya? Fíjense en esta noticia del diario chileno de 1906. Fíjense lo que dice. La ola de criminalidad que nos invade tiene ya caracteres que no pueden menos de espantar y de tener temerosa a toda la población, pues nadie está seguro de su vida y menos de su propiedad. Los crímenes se suceden con inaudita frecuencia, a tal extremo que ya casi es imposible vivir en esta ciudad. Imagínense, y el diario chileno no era un diario conservador, ¿ya? Entonces sí, había una crisis delincuencial bastante grave, ¿ya? Fíjense en esta otra nota del diario El Heraldo. La crónica criminal continúa tan tristemente nutrida como antes, llamando especialmente la atención de los espíritus observadores el desarrollo alarmante que están tomando la criminalidad infantil y los delitos en que el puñal tiene principal participación, ¿ya? Entonces, claro, tenemos una ciudad con mucho comercio, ¿no es cierto? En ese sentido, sí, una ciudad que respeta los espacios públicos, pero detrás de eso subyace el problema de la delincuencia, el problema de la marginalidad, el problema de la insalubridad, ¿ya? Entonces es una ciudad de extremos. Teníamos cosas muy avanzadas, pero también cosas muy atrasadas. Ahora, las causas de esta criminalidad son varias, ¿no es cierto? Durante el trabajo de investigación del libro sobre crónicas policiales, fuimos dando con algunas, ¿ya? Primero esta, la migración campo-ciudad. ¿Qué pasó con la migración campo-ciudad? Que saturó la ciudad, ¿ya? Mucha gente para una ciudad que era muy pequeña y que no tenía los servicios, ¿no es cierto?, para recibir a tanta gente. Por eso se generó tanta insalubridad y estos conventillos, que eran estas viviendas colectivas, ¿no es cierto?, en la que, por ejemplo, en una pieza podían vivir 15 personas. Y estas 15 personas a su vez tenían animales, hasta gallinas criaban dentro de las piezas. Entonces imagínense la insalubridad que había, ¿ya? En la migración campo-ciudad también hay una visión un poco romántica, ¿no es cierto?, de que se vienen los campesinos, ¿no? En la ciudad también había bandidaje rural, muy famoso, ¿ya? También se vinieron bandidos rurales, bandidos del campo, a vivir a la ciudad, ¿ya? Eso también incidió en la criminalidad, ¿ya? Hábitos bohemios y alcoholismo. El alcoholismo era todo un tema en Valparaíso. Piensen ustedes que, como les dije recién, 150.000 habitantes, ¿ya? Se hizo un catastro de las cantinas que habían en la época. Imagínense, 150.000 habitantes, 1.150 cantinas para 150.000 habitantes. Era una locura, ¿ya? Entonces, mucho alcoholismo también, ¿ya? Muchos crímenes acontecían precisamente por peleas a cuchillos de personas que estaban ebrias,
¿ya? Ausencia de políticas sociales proclives a la asistencia infantil. Desgraciadamente, en ese tiempo, en Chile, en realidad, de 100 niños, 17 iban al colegio, ¿ya? 17 de 100. El resto de niños o se dedicaban a la vagancia, eventualmente a la delincuencia, o a trabajar, con estas condiciones de trabajo que les decía yo que eran bastante complejas, ¿ya? 12 horas de trabajo y ganando muy poco, ¿ya? Esto también era un tema, la estratificación comunitaria, analfabetismo y nula movilidad social. Vale decir que alguien que nacía en un estrato social muy marginal, muy pobre, difícilmente iba a lograr superarse en la vida porque no estaban dadas las condiciones nacionales para hacerlo, ¿ya? Más las condiciones laborales a las que ya me referí, pues se estaba peleando, como les decía yo, por el descanso dominical, por las 8 horas laborales, ¿ya? Desorganización de la policía, el problema que tenía la policía es que ganaban muy poco. Entonces muchas veces ellos ganaban, por ejemplo, en ese tiempo ganaban más plata si se iban a la salitrera. Entonces, ¿qué pasaba? Que la policía tenía un personal que no era estable. Ya, gente que un rato trabajaba de policía ganaban tan poco que se terminaban yendo, ganaban muy poco los policías. Además que estaba desorganizado, ¿ya? Y esto es como el punto número 7, ¿no es cierto? Sostenimiento de un código penal anacrónico y la existencia de un régimen carcelario anticuado e ineficaz. A propósito de esto, en 1906 llegó un criminólogo italiano que viajó por toda Latinoamérica, ¿ya? Y dijo que el único lugar donde las cárceles eran más anticuadas que en Chile era Bolivia, ¿ya? Chile tenía un código penal anacrónico estaba basado en un código penal, imagínense, de 1906, estaba basado en el código penal español de 1876, o sea, atrasadísimo, ¿ya? Y además de eso, un régimen carcelario que, por ejemplo, no contemplaba el trabajo en las cárceles, como se ha acontecido, por ejemplo, en Perú. Entonces, todas estas son las causas de la criminalidad debe haber más, ¿ya? Pero estas 7 más o menos reflejan los orígenes de la criminalidad porteña que en ese periodo, ¿no es cierto?, significó tantos problemas para la ciudad, ¿ya? Una crisis delincuencial muy grande, ¿ya? Ahora, en medio de toda esa crisis empiezan a acontecer esta clase de crímenes. ¿Cuál era la diferencia de esta clase de crímenes? Empieza a morir gente conocida en la ciudad, ¿ya? Asesinatos como muy llamativos que causaron mucho pesar, ¿ya? El doctor Rodríguez Alfaro, por ejemplo, una persona muy querida, él trabajaba en el actual Hospital Van Buren en Valparaíso, era una persona que se destacaba por ser muy solidaria, ¿no es cierto? Entonces, este asesinato causó mucho pesar en la comunidad y ya lo delincuencial no era solamente lo cotidiano, sino que gente más o menos conocida empezó a ser asesinada. Entonces, la inseguridad empezó a crecer cada vez más, ¿ya? Y en medio de eso, de toda esa crisis, este problema al que yo me referí, la viruela de 1905. ¿Ya? Esta foto, ¿no es cierto?, está tomada en la mañana. Valparaíso amanecía así. Todas las plazas y los lugares públicos llenos de ataúdes. ¿Por qué? Porque la gente, si avisaba a las autoridades que había fallecido un pariente de viruela, obligaban a desalojar. Y en Valparaíso había mucha crisis habitacional. No había donde vivir en Valparaíso, por eso había tanta gente hacinada. Entonces preferían quedarse callados, ir en la madrugada a dejar el cadáver, ¿no es cierto?, en el centro de la ciudad y no dar aviso. ¿Ya? El problema es que el virus de la viruela era muy fuerte, muy resistente, entonces esta gente, al no dar aviso y quedarse viviendo ahí, se seguían contagiando. ¿Ya? Para que ustedes hagan una idea, era tan resistente el virus de la viruela que si en este chaleco, ¿no es cierto? Imagínense, yo me enfermo de viruela, queda una costrita o algún efluvio en este chaleco, la viruela podía aguantar ahí un año. ¿Ya? Un año en el chaleco. Y yo ya les conté lo difícil que era para la gente de esa época lavar su ropa, porque 200 personas viviendo en un conventillo con una sola llave de agua era imposible. ¿Ya? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que en realidad la situación en Valparaíso era bastante apocalíptica en ese tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos fotos de niñitos vacunándose, ya cuando se empieza, ¿no es cierto?, a superar la viruela, que duró prácticamente un año.
en la ciudad, ¿no es cierto? Con muchos detalles, como yo les dije al principio, bastante vergonzosos, ¿no es cierto? En Valparaíso existía el Consejo Departamental de Higiene formado por todos los doctores de la ciudad, ¿ya? Entonces los doctores avisaron en 1904 de un brote en una viruela, de brote de viruela en un conventillo, lo avisaron en agosto de 1904 y de Santiago jamás enviaron las vacunas, ¿ya? En ese tiempo, la centralización que ahora seguimos criticando, que todo depende de Santiago, era aún peor. Imagínense, estaban pidiéndole las vacunas a Santiago, porque en Santiago estaba el instituto de vacunas, la preparaban allá. Así que cuando envían esa vacuna, venía mal hecha. Se vacunaron niños que posteriormente murieron, pensando que estaban a salvo, se contagiaron igual y murieron. Entonces fue bastante desastroso, ¿ya? Esta situación se superó gracias al doctor Orrego Luco, ¿ya? Que era porteño, pero que estaba en Santiago, y él organizó a los estudiantes de medicina de la Universidad de Chile a hacer un sistema de vacunación masiva. Ya gracias a ese sistema de vacunación masiva se superó la viruela en Valparaíso. Don Andrés, Sí, tengo un problema con el internet. Me voy a desconectar y conectar en un segundo para que hagamos una pequeña pausa y ya. perfecto. Gracias por su paciencia. Uh-huh. Don Andrés, ¿me escucha? Sí. ¿Me escucha? Sí. Disculpe, le quería hacer un comentario. Primero, que me parece sumamente interesante su charla, que este tema a mí me fascina, me encanta. El tema policial como lo del terremoto de 1906, porque es lo más grande que ha habido por acá en esta zona y no ha vuelto a suceder. Y eso deberíamos tener mucho ojo con eso. Yo vivo en el Quisco. ¿Ya? Lo que le quería mencionar es que yo tengo una duda. Yo siempre había pensado que había visto Valparaíso como la joya, la perla del Pacífico, como antes de 1906. Y ahora me doy cuenta por lo que usted me dice que no era así tal vez, o sea, no era mucho más bello de lo que hoy día conocemos, así o no. Claro, lo que pasa es que existe ese romanticismo, ¿no es cierto?, de lo que era Valparaíso antes. Lo que pasa es que Valparaíso efectivamente tenía mucha actividad comercial, eso sí, más que ahora. Y tenía además, ¿no es cierto?, de la actividad comercial, estos espacios públicos que te decía yo, que todo muy, muy bonito, muy cuidado. Ya, eso sí, pero detrás, ¿no es cierto?, había una crisis social enorme, que no se ve en estas fotos tan bonitas. Entonces, claro, cuando uno se mete en el diario de la época y uno se empieza a dar cuenta, oye, en realidad parece que no era tan joya del Pacífico, esto, pues había hartos conflictos y una ciudad muy insalubre, o sea, muy, muy insalubre, o sea, una ciudad que tenía pestes año a año, muy, muy difícil esos años para Valparaíso, súper complicado. Qué bueno. Ahora, para no tener un concepto equivocado. Muchas gracias, no lo interrumpimos para que siga. Muchas gracias a usted. Ya, don Andrés, estamos listos. Puede continuar. Continuamos, entonces. Aquí estábamos nosotros. Habíamos visto esta foto, ¿no es cierto?, que son los niñitos vacunándose en la primera comisaría de Valparaíso. Como les digo yo, esto fue gracias al doctor Orrego Luco, ¿no es cierto?, que organizó a los estudiantes de la Universidad de Chile, estudiantes de medicina, y que se venían en grupos, ¿no es cierto?, se hospedaban en algunos hoteles de la ciudad, y se dedicaron a ir cerro por cerro, ¿no es cierto?, vacunando personas, sobre todo niños, ¿ya? Aquí hay otra foto muy buena, que se ve a los niñitos también en la primera comisaría y algunos adultos también recibiendo la vacuna. Ya, gracias a la vacunación masiva se erradicó la viruela. Si no, hubiera sido imposible con las condiciones insalubres de la ciudad. ¿Ya? Ahora, con ya la viruela un poquito superada, llegando la primavera, ¿no es cierto?, de 1905, donde ya empieza a haber atisbo de que la viruela va retirada abiertamente, se reanudan esta clase de crímenes, ¿no es cierto?, a personas muy conocidas de la ciudad. Don Reinaldo Tillmans, por ejemplo,
Era muy conocido, un alemán que tenía una importadora en la calle Blanco, muy central, y descubren su cadáver, su familia desgraciadamente descubre su cadáver en la noche. Él no llega a la casa, se quedaba trabajando hasta las 9 de la noche, más o menos en su oficina, no llega a la casa, ¿no es cierto? Y la mujer, con un amigo, más las hijas de él, lo bajan a buscar al almacén y lo encuentran muerto. ¿Ya? Esto acontece en septiembre. Y al mes siguiente, un crimen muy parecido, ¿ya? También a un alemán, ¿ya? Un alemán de apellido Titius. Él era contador y tenía, ¿no es cierto?, negocios en Olmué relacionados con el cobre, ¿ya? Entonces, él también muere en idénticas circunstancias, en su oficina, apuñalado. Lo encuentran, ¿no es cierto?, al otro día en la mañana, ¿ya? Y miren lo que empieza a pasar con esta clase de crímenes, como dice la noticia acá. La solicitud para cargar armas suscrita por 2.000 ciudadanos, todos los dueños de negocios, como estas personas habían sido asesinados en su lugar de trabajo y en la noche, y en circunstancias misteriosas y no se sabía quién era el criminal, empiezan a presentar a la intendencia, ¿no es cierto?, una solicitud para empezar a cargar armas de fuego. ¿Ya? A ese nivel de temor llegaron a desarrollarse, ¿no es cierto?, en los comerciantes, entre los comerciantes de la ciudad. Ya, fíjense, en abril de 1906, otro homicidio, también en este caso, de un francés, ¿no es cierto?, de apellido Chaille, que él tenía una tienda de ropa importada muy famosa en la calle Condel. ¿Ya? Él también es asesinado llegando a la casa esta vez. Él iba llegando a la casa en la noche cuando lo asesinaron. Entonces eran crímenes muy similares y uno tras otro. El del doctor Rodríguez había sido distinto porque eso aconteció en un fundo. Ya antes Valparaíso, donde ustedes ahora ven que está lleno de casas, los cerros, antes no estaba toda esa casa, obviamente, y eran fundos, ¿no es cierto? Fundos con un dueño privado. Entonces uno iba, le pedía permiso al dueño de ese fondo para ir a cazar, por ejemplo. Entonces, en esas circunstancias fue asesinado el doctor Rodríguez Alfaro. Pero estos crímenes, ¿no es cierto?, uno tras otro, de personas muy conocidas, dos en su lugar de trabajo, y esta persona llegando a su casa, dejaron a la ciudad, ¿no es cierto?, con un estado de bastante terrorífico. Ya la gente tenía mucho miedo a andar sola, ¿no es cierto?, generó una especie de terror colectivo, ¿ya? Hasta que aparece esto. ¿Ya? Curiosamente, ¿no es cierto?, estos tres crímenes, el doctor no, porque el doctor era chileno, fue un alemán, un francés, y de repente hay un intento de asesinato contra un dentista británico. ¿Ya? ¿Qué es esta noticia que ustedes ven aquí de junio de 1906? ¿Ya? La gran noticia es que aquí dice que se captura al criminal. ¿Ya? Y este criminal, ¿no es cierto?, resulta ser este señor. ¿Ya? Emilio Dubois, este aventurero francés, ¿no es cierto?, que cuando intenta agredió de hecho a este doctor británico, al doctor, era un dentista en realidad, Davis, ¿no es cierto?, él es atrapado, le allanan la casa y encuentran una libreta en la que figuraban los nombres de todas las personas que habían sido asesinadas, más la de otros extranjeros. ¿Ya? Entonces se dedujo que él había sido el autor. ¿Ya? La verdad es que es bastante curioso, como les decía yo, la historia de este personaje, porque esto es lo que a grandes rasgos se sabía, ¿ya? Lo que pasa es que por alguna extraña razón se empezó a desarrollar un mito con este personaje en la ciudad, ¿ya? De hecho, yo les adelanté que él es venerado como un santo hoy en día, ¿ya? Un santo milagroso que tiene un cenotafio en el cementerio de Playa Ancha. ¿Ya? Un cenotafio es un monumento funerario donde no está el cuerpo. ¿Ya? El cuerpo de él, después de ser fusilado, se dejó, ¿no es cierto? Lo ingresaron al cementerio de Playa Ancha, pero no se sabe dónde está enterrado, está perdido. ¿Ya? Se supone que está en una fosa común, de las tantas que fueron tapadas con el paso del tiempo, pero no se sabe dónde está el cuerpo de él, solo se sabe que está ahí. ¿Ya? Y en los años 60 más o menos se construye este cenotafio, ¿no es cierto? Fíjense en esta foto, es el momento en que lo están fusilando en el actual Parque Cultural del Cerro Cárcel, donde estaba la antigua cárcel, digamos, el día de su fusilamiento, el 26 de marzo. ¿Ya? Entonces, hoy en día, él tiene este cenotafio, este monumento funerario,
y está súper adornado, ¿ya? La gente fíjense cómo está, así es. La gente le lleva placas de agradecimiento porque se supone que es un santito muy milagroso, ¿no es cierto? Eh, Fíjense ahí, así se ve. Las fotos fueron tomadas este año. Así está el lugar. Entonces uno va, se sienta en una banquita, la gente que tiene toda esta clase de placas, fíjense ahí. Gracias, Emilio, por el favor concedido. Gracias, Emilio Dubois. Se supone que es muy milagroso, eso es lo que dicen sus fieles, digamos, entre comillas, ¿no es cierto? Pero la verdad es que resultaba demasiado paradójico el caso, porque ya, una ciudad terrorizada por crímenes seriales, este hombre, ¿no es cierto?, considerado culpable, es fusilado y con el paso del tiempo, ¿no es cierto?, se va convirtiendo en un santo. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en ese periodo? ¿Ya? Y gracias al proceso de investigación nos fuimos dando cuenta, ¿no es cierto?, de que en realidad el caso policial de Emilio Dubois fue bastante extraño, ¿ya? Fue muy raro. Fue bastante, por decirlo así, irregular también. ¿Ya? Adelantándome un poco, como les digo, yo les voy a dar pistas porque la idea es que ustedes lean el libro. Él, en estricto rigor, ¿no es cierto?, debió haber tenido una pena de 25 años, pero no ser fusilado, porque todas las pruebas que a él lo inculparon fueron circunstanciales. ¿Ya? Este diario, ¿por qué tengo esta foto acá? El diario Chileno, ¿no es cierto?, ahí están todos los periodistas arriba, fue el que trató más a fondo el caso de Dubois. De hecho, lo iban a entrevistar a la cárcel todos los días. ¿Ya? Y ahí tenemos a los periodistas del diario chileno. Y quien se relacionó, pero muy, muy cerca de él, de manera muy cercana, fue este señor aquí que yo le estoy destacando con este círculo rojo, ¿ya? Que es don Heraclio Fernández, el editor en jefe del diario. ¿Ya? Él, de hecho, Dubois se casó, ¿no es cierto? Dubois tenía una novia colombiana, tenía un hijo de haber tenido 5 años, tenía el hijo. Él se casó el día antes de ser fusilado con ella. Y él fue testigo de la boda, digamos, el Alto Fernández, a ese nivel de cercanía llegaron. Entonces el diario chileno publicaba todas las cartas que él enviaba, ¿no es cierto?, a la opinión pública, lo entrevistaban a diario. Entonces la visión del diario chileno fue bastante distinta del resto. Ya para el resto él fue el culpable y se acabó. Pero este diario llevó más a fondo y empezó a darse cuenta, ¿no es cierto?, de que había ciertas cosas del caso policial que no cuajaban tan bien. ¿Ya? Entonces, les insisto, el caso es bastante llamativo, tiene muchas particularidades, uno tiene la tentación de contarles más cosas acá a ustedes, pero la idea es que lean el libro, ¿no es cierto? Y porque explica, ¿no? Después de leer el libro uno queda más o menos entiende, ¿no es cierto?, por qué con el paso del tiempo esta persona que se supone que fue fusilada como asesino hay un arraigo popular, ¿no es cierto?, que implica mucha simpatía hacia él. ¿Ya? ¿Qué pasó acá? ¿Por qué se generó eso en la gente? Sobre todo en los movimientos obreros, se dio mucho. ¿Ya? ¿Qué habrá pasado? Eso más o menos lo explica el libro, porque el libro está contado, es una novela histórica, está contado, ¿no es cierto?, desde el caso policial en sí. ¿Ya? Los protagonistas, en el fondo, son estos periodistas que van contando el caso, van descubriendo el caso. ¿Ya? Para ellos también al principio él era inequívocamente el autor, pero a medida que avanza la investigación y gracias a la gran cercanía que tuvieron con el abogado, ¿no es cierto? Agustín Bravo Cisterna se llamaba el abogado, se van dando cuenta de que el caso en realidad era bastante contradictorio y que las pruebas, ¿no es cierto?, en contra de él eran todas circunstanciales. ¿Ya? Lo más emblemático, ¿no es cierto?, es que justo antes de ser fusilado iba a cambiar el Código de Procedimiento Penal. ¿Ya? Según ese nuevo código, él no debió haber sido fusilado. ¿Ya? Y para que no alcanzara a llegar a ese código nuevo, habilitaron incluso, el juez habilitó los feriados para que él no alcanzara el código nuevo y sí fuera fusilado. ¿Ya? Entonces, todo eso lo explica el libro, es un libro, ¿no es cierto?, que deja muchas deducciones así por parte del lector, ¿ya? Y por eso yo espero, ¿no es cierto?, que en algún momento ustedes lo lean
Y porque, como les digo, leyendo ese libro uno entiende por qué este personaje está tan arraigado, ¿no es cierto?, sobre todo en la clase obrera de Valparaíso, ¿ya? Esta es la foto, ¿no es cierto?, que él le dio antes de ser fusilado, le dio al alcaide Marcial Lois como recuerdo. ¿Ya? Ahí dice recuerdo de mi presencia en la cárcel pública de Valparaíso al humanitario alcaide Marcial Lois Solares. Y esa es su firma. Esta es la letra de Dubois y su firma. ¿Ya? Entonces, sobre él ocurre un poco lo mismo que me decía Carolina, si no me equivoco, por lo que alcancé a leer, respecto de Valparaíso, como que hay una idea preconcebida, ¿no es cierto? Hay una idealización del caso, pero cuando uno, esa es la gracia que tiene investigar, cuando uno investiga, ¿no es cierto? Empieza a darse cuenta de otras realidades que esta cultura como popular, entre comillas, la tiene ya como verdad absoluta, ¿no? Y nos damos cuenta de que no es tan así. ¿Ya? De Emilio Dubois, por ejemplo, existe el mito en Valparaíso de que él era una especie de Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres, pero eso es un mito. ¿Ya? Pero es el que prevalece, la gente lo cree, ¿ya? Entonces, si es que, miren, esta otra particularidad del caso, ¿eh? Fíjense en esta foto del terremoto de 1906. Cuando es el terremoto, Emilio Dubois está en la cárcel, ¿ya? Y él estaba en una celda aparte, solo, una celda de aislamiento, ¿ya? Y durante el terremoto el resto de reos lo sacaron de la celda porque estaba medio derruido, entonces se podía morir aplastado. Y el terremoto de 1906 significó, ¿no es cierto?, un intento de motín, trataron de arrancarse los reos, y terminó en una balacera, murieron varios de ellos. Esa otra particularidad del caso, imagínense, el terremoto y uno preso, ¿no es cierto? Son situaciones bastante extremas, ¿no es cierto?, de la época y que vivió este personaje, más todos estos guardias que estaban acá. Entre todos estos guardias que ustedes los cuentan ahí son 6, porque ahí hay algunas autoridades que llegaron después. Entre 6 guardias se evitaron el motín de la gran cantidad de reos que habían ahí. ¿Ya? Entonces, este es el libro, yo espero hacérselos llegar a la biblioteca, ¿no es cierto? Ahí me voy a poner de acuerdo con Laura para que ese libro ustedes lo tengan en la biblioteca y puedan leerlo, ¿no es cierto? Ya. Y comentarnos, ¿ya? Estas son nuestras redes sociales, ustedes nos pueden escribir aquí, nos pueden seguir, siempre estamos publicando, ¿no es cierto?, algunas cápsulas informativas sobre los distintos libros que tenemos. Nos pueden seguir en Facebook, nos pueden seguir en Instagram, y ahí está nuestro correo por si nos quieren escribir para preguntarnos por alguno de los libros que yo les acabo de presentar. ¿Ya? Así es que espero haberles dado más o menos un panorama, ¿no es cierto?, si bien bastante general, por lo menos ustedes se quedan con esta perspectiva nueva, como decía Carolina, de que uno en realidad cree que estos romanticismos que nos cuentan del pasado, ¿no es cierto?, de ciudades que eran casi joyas, como dice la metáfora, en realidad no lo es tanto. ¿Ya? Nosotros tenemos un país socialmente que siempre ha sido complejo, ¿no es cierto? Tenemos muchas cosas por superar todavía, y esa es nuestra historia como país. Entonces, estos tiempos, imagínense, más de 100 años atrás, imagínense la cantidad de problemas. Hemos superado varios en el camino, pero esto del pasado idealizado hay que tener mucho cuidado, mucha precaución, porque en realidad, como ustedes pudieron ver a lo largo del relato que yo les fui presentando, la idealización es eso, es una idealización, no es la realidad de la ciudad ni del país. ¿Ya? Entonces, espero que les haya gustado la presentación y si alguien quiere hacerme alguna pregunta, yo feliz. Sí, le damos muchas gracias a Andrés por habernos presentado estos libros muy interesantes. La verdad que una de las preguntas que le hicieron acá, que no se escucha bien porque el micrófono está aquí, hay que estar al lado del computador, Ya. pero ya se respondía dentro de su charla, así que no se va a hacer. No sé si me escucha bien. Perfecto, sí, me escucho muy bien. Ya. Ahora, yo no sé si Carolina, que está en línea, o Vivian, quisieran ellas hacer alguna consulta.
La verdad que en lo personal, los que estamos aquí en la sala, nos vamos con muchas ganas de poder leer los libros. Muy interesante el pasado histórico de Valparaíso, que a veces no es tan conocido, porque muchos de los que vivimos aquí en la quinta región inmigramos de otros lugares de Chile, claro. Así que queremos darte muchas gracias, Andrés, por habernos presentado hoy tus libros. Realmente, y esperamos poder después tener otra entrevista contigo aquí en línea, ¿ya? Porque igual es lejos como para hacerte venir. Entonces, si congregamos a la gente, los que no pueden venir se pueden conectar en línea y Yo encantado, tú me dices, nos vamos poniendo de acuerdo. Ya, pues Andrés, muchas gracias. Y los niños que estuvieron presentes la semana pasada en la charla anterior quedaron fascinadas, las profesoras, todas me comentaban, así que estamos pensando con ellos organizar también otra cosita más porque a ellos les gustó mucho. A lo mejor ya, si no este año, este otro año. Ahí nos ponemos ¿Ya? de acuerdo. Nosotros con la mejor disposición desde acá y agradecerle a ustedes por el espacio, porque para las editoriales pequeñas como la nuestra, es súper importante contar con estas vías de comunicación y de acercamiento a los eventuales lectores. Así que muchas gracias a ustedes. Ya, Andrés, muchas gracias. Hasta luego los que se conectaron también. Que Chao, tengan una linda tarde. Chao.